Queridos hermanos, les saludo con la dulce, la preciosa paz del Señor Jesucristo. Y bueno, como siempre tenemos el libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 2. En esta oportunidad tenemos capítulo 8, 9, 10 y 11, cuatro versículos, del capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Quiero dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria al Señor Jesús. Toda la gloria y la honra sea para Él, para el Señor Jesús, quien entregó su vida en la cruz del Calvario y nos amó tanto y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y hoy tenemos, mediante la fe en su nombre, reconciliación con Dios. Estamos en la segunda carta a la iglesia de Esmirna. Dicen que en Esmirna había un puerto, y donde hay un puerto siempre hay mucho transporte, mucho tráfico en ese entonces, y una distancia como de 55 a 60 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Y bueno, allí había una iglesia. ¿Quién la fundó la iglesia? No se sabe. No hay un autor definido en la Biblia. Algunos dicen que pudo haber sido Pablo en sus viajes misioneros, pero no hay nada para afirmar. Pero sí que hubo alguien o algunos que anduvieron después de la persecución. Fueron muchos esparcidos, sembrando la semilla de la palabra por otros lados. Y ahí nació una iglesia en Esmirna. Y siempre ocurre así, hasta el día de hoy. Hay lugares donde van hermanos que no les interesa la fama, ni que digan, bueno, yo estuve aquí, yo prediqué, o Dios me... No, ni propaganda, nada. Pero ellos van por otros lados. Y con el tiempo quizás se forma un lugar, después vienen otros, y ellos quieren sobresalir como diciendo que ellos la fundaron, pero yo creo que eso no es tenido en cuenta aquí por lo menos. Pero delante de Dios sí. Delante de Dios sí, Él sabe quiénes fueron enviados a Esmirna a sembrar la palabra. Bendito sea su nombre. Acá había un problema, había una oposición. Dios le habla al líder de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y Dios le habla una característica de la visión en el primer capítulo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. No nos olvidemos de la espada aguda de 2 filos. Y eso ya lo hemos leído. Le dice el Señor: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Perdón, estamos leyendo otro, a Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esa era la posición, los judíos que vivían en Esmirna, los judíos que guardaban la ley de Moisés, los judíos que retenían, hermano, las ceremonias, los ritos, en fin, todo lo que Moisés ordenó durante ese tiempo que le tocó vivir a él. Y ellos guardaban la circuncisión. La circuncisión que ellos practicaban era exterior. Pero, sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña hoy a nosotros que la circuncisión debe ser interna, la del corazón. Lo vamos a comprobar con esto.
aquí en Romanos capítulo 8, 28, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Ven? Ahí está. Esa es la verdadera circuncisión, la del corazón, en espíritu. Cuando nosotros, hermano, empezamos a sacar todas las cosas viejas del corazón, nos desprendemos, hermano, de todos esos vicios, de toda esa mala manera de vivir, y bueno, vamos agradando a Dios de continuo. Es una perfección continua la que nos hace Dios. Gloria al Señor. Es la palabra regeneradora. Por eso la palabra de Dios nos cambia, nos ayuda, nos transforma, nos vuelve más espirituales. Y nos ayuda también en la fe a soportar toda clase de pruebas, toda clase de circunstancias adversas que puedan venir a nuestra vida. Y no tenemos a dónde ir, solamente recurrir al Señor Jesucristo, porque sabemos que Él es nuestro Dios y Él nos manda que clamemos a Él y vayamos a Él, porque Él es justicia, es el Rey de justicia, es Rey de paz, es todopoderoso, el único, el que, como dice acá, el que estuvo muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Entonces, los judíos ya vienen con esa idea de que Jesús es un falso profeta, de que era un falso hombre de Dios, porque contradecía la ley de Moisés, bueno, en fin, muchas cosas. ¿Qué es lo que no le hicieron? Lo persiguieron tanto al Señor, que le hicieron la contra los judíos opositores en aquel tiempo. Y ellos hasta el día de hoy siguen manteniendo, guardando la Torá, las costumbres, hermano, ortodoxas y la circuncisión, como que no, se siguen circuncidando, porque esa circuncisión la había ordenado el Señor para que el que se circuncide entre a pertenecer al pueblo de Dios y se pueda apropiar de las promesas de Dios. Pero ya hemos leído cuál es la verdadera circuncisión y cuál es el verdadero judío. El verdadero judío no es el que es de raza, no. El verdadero judío es el que es circuncidado en el corazón, en espíritu. Lo hemos leído en la palabra. Esa es la verdadera circuncisión. El que tiene a Jesucristo en su corazón. Y bueno, acá en Esmirna había esa clase de judíos opositores. Ellos se decían temer mucho a Dios y hablar a Dios, y bueno, Dios estaba en su boca, pero su corazón estaba totalmente, parece que no estaba el Señor ahí en el corazón de ellos. Entonces vino acusaciones contra ciertos hermanos cristianos, porque acá en la Biblia dice, y Dios le habla a ellos y le dice, tendréis una prueba, una tribulación, seréis metidos en la cárcel, estaréis 10 días, una tribulación de 10 días. Pero era una acusación falsa. Así ha sufrido el cristianismo toda la vida desde el comienzo. Falsas acusaciones, persecuciones, en fin, ¿qué es lo que no le hicieron en el tiempo de Domiciano? No sé si Domiciano o qué emperador estaba en el tiempo que se escribe la carta de Esmirna, no lo puedo asegurar, yo a veces no leo historia, pero el emperador que haya estado seguramente ahí habrá tenido ya en la mente el que sea venerado, que sea adorado, porque si ellos decían que Jesucristo era el Señor, también el emperador decía, me tienen que reconocer a mí como Señor y Dios. Entonces los hermanos de la fe no querían hacer eso, claro. Entonces se vieron obligados a hacerlo y si no lo hacían eran metidos presos, eran encarcelados, eran enjuiciados, eran echados los leones, hermano, qué cosas en el tiempo del comienzo del cristianismo, qué es lo que no hicieron.
mataron a nuestros hermanos, los bañaban con aceite, les prendían fuego, los ataban en unos palos, a las mujeres, hermano, cosas terribles, horrendas, les arrancaban los pechos con unos ganchos así, o sea, todo esa era amenaza, querían crear el terror, querían crear algo en los cristianos, algo que cause miedo y que no crean más en Jesús, que no lo confiesen más a Jesús. Y ese poder opositor era una fuerza que se convirtió en una fuerza maligna. Y el que manejaba toda esa influencia era Satanás. Satanás tenía esa influencia maligna. Ahora, ya hemos dicho que las armas del diablo son el engaño, y una de las mejores armas también que le da resultados son las amenazas. Él amenaza. Siempre a usted por ser cristiano lo van a amenazar. De una forma o de otra lo van a amenazar o lo van a perseguir. Van a burlarse de usted por el hecho de ser cristiano, nada más, porque la gente del mundo no sabe lo que estamos hablando acerca de la fe, acerca de la salvación, no entiende nada. Ellos están su mente nula, sin fe, sin Dios, sin esperanza. Pero para hacerle daño a un cristiano, hermano, eso usted lo tiene que saber de entrada, ya que siempre va a haber alguien que lo va a criticar, que se va a oponer a lo que usted dice, que lo va a perseguir, que lo va a maltratar, en fin, porque usted no usa armas, no se defiende, no hace nada, usted encomienda todo en las manos de Dios. Bueno, esto es lo que pasaba. Dios, a través de esta carta, les hace una advertencia divina. Dice, no temas en nada. Esta es la clave, el versículo clave. No temas en nada lo que vas a padecer. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Luego dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. O sea, que quiere decir que el evangelio que nosotros hemos abrazado, hermano, no tiene un tiempo definido, no es por un año, ni dos, no, es para toda la vida. Es para toda la vida. Yo no puedo desprenderme por decir, bueno, cumplo 65 y ya dejo el evangelio, no hablo más. No, es para toda la vida. ¿Cuánto se calcula que tenía Juan aquí en el Apocalipsis? 90 años. Se calcula que tenía 90 años, pero yo le voy a leer un versículo acá, en el capítulo 10, si usted me acompaña. En el capítulo 10, verso 11, o el verso 10, vamos a leer, capítulo 10 de Apocalipsis, versos 10 y 11. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario, presta atención, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso es lo que le decía Dios a Juan. Es necesario que sigas profetizando. Es necesario que sigas predicando. Juan no le dijo, pero Señor, ya tengo 90, 91, vengo de una tremenda persecución, sufrimiento allá en la isla de Patmos, ya no tengo ganas de luchar, ya no tengo ganas de subir, quiero una jubilación, ya no puedo. Pero Dios no le dijo así. Está escrito en la Biblia. No es como otras instituciones que ponen ahí, le dice, bueno, cuando usted pastor cumpla los 70, ya tiene que dejar la iglesia, vamos a poner otro más joven, y bueno, qué sé yo, un montón de cosas. Pero al apóstol Juan le dijo Dios, es necesario que sigas predicando. Como le dijo Dios a Elías, come y bebe, porque largo camino te resta todavía, hasta que Elías fue llevado al cielo. Entonces, esa era la vida del cristiano, padecer persecución. No era fácil estar en el principio de la iglesia cristiana, no era fácil, menos vivir ahí en esos lugares. Ser cristiano era peligro de muerte, ser cristiano era peligro de ser perseguido, peligro de ser encarcelado, en fin,
Todo lo malo, todo lo que usted no es como ahora, que hay libertad. Yo estoy hablando aquí, nadie me puede perseguir, nadie me puede decir nada. Incluso acá en Argentina hay libertad de culto, se puede predicar, salvo ahora que están de cuarentena y bueno, más de 10 personas dicen no se pueden juntar. Todo eso se tiene que respetar, lógicamente, hasta que esto pase. Y gloria a Dios, esperamos que esto no dure mucho tiempo. Entonces Dios le habla a este hermano para alentarlo. Y porque dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu es el que habla. Una cosa es que yo le esté animando a usted, otra cosa que el Espíritu de Dios le esté animando. Espíritu Santo es Espíritu de Dios. No es que el Espíritu Santo sea otro, no, Espíritu de Dios. Santo se dice porque es Espíritu de Dios, Espíritu Santo, pero es el Espíritu de Dios, el Espíritu que moró en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, el libro de Apocalipsis, seguimos tratando con Cristo glorificado. No estamos hablando acá con el Cristo histórico, por decir así, el que caminaba por las playas de Galilea, de una ciudad a otra. Estamos hablando tratando con el libro de Apocalipsis, porque después de las cartas, de las 7 cartas, van a venir ya los misterios un poco más profundos, y que Dios nos ayude a tratarlos. Bendito sea su nombre. Y Dios le pide y le dice, sé fiel hasta la muerte, séme fiel. Porque Dios lo anticipó a esto, hermano, ¿cuánto tiempo hace? Yo lo voy a leer acá en San Mateo 10, 22. Dice acá, yo estaba leyendo este versículo, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Ven? Ya estaba anticipado. No es que yo no le puedo decir a una persona, venga al Evangelio de Jesucristo, Dios lo va a llevar a una vida bendecida, usted va a salir de la pobreza, usted se va a volver millonario, va a cambiar su vida, usted va a cambiar de casa, va a tener mejor auto, y todo material. Con tal que venga soy capaz de prometerle todo, pero no es esa la forma de predicar. Tenemos que presentarle a Cristo, el autor y consumador de la fe. Cristo Jesús, el dueño de la vida, el que le da, hermano, la vida al ser humano, porque todo está en Él. ¿Y cómo podemos hacer para hablarle a una persona? ¿De qué le vamos a hablar? ¿Le vamos a decir, no, vos sos un pecador, arrepentite? No, tenemos que hablarle la necesidad que Él tiene y el vacío que tiene solo Dios lo puede llenar. Y ahí, bueno, se entabla una relación y la persona, si es tocada por Dios, va a prestar oído, porque no son sus palabras, son las palabras que Dios pone en su boca para que le hable a esa persona. Aleluya. Pero esto es bueno saberlo, que cuando uno viene al camino del Señor, no solamente va a ser perseguido, recibir burlas, críticas, va a ser hasta aborrecido, hermano. Y hasta quizás lo que usted pensaba que eran sus mejores amigos, hasta sus amigos lo van a dejar por causa del nombre del Señor. Gloria al Señor. Pero Dios le dice, sé fiel hasta la muerte, hasta el último día, sé fiel, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál es esa corona de la vida? ¿Qué es esa recompensa que el Señor promete? Porque acá dice así, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque para eso venció Dios, murió y resucitó. Si no hubiera resucitado, por más que me haya prometido, yo a lo mejor no hubiera creído, pero como Cristo resucitó y venció la muerte, entonces yo creo. Yo creo en la resurrección de Cristo. Yo creo que Él vino, dejó la doctrina, dejó la palabra poderosa y que ascendió a los cielos. Y así como Él prometió volver, yo creo que va a cumplir su promesa, va a volver. Pero a mí y a usted nos pide fidelidad, que mantengamos la fe firme, una fe estable, una fe inamovible en Cristo Jesús. Vengan pruebas, vengan luchas, vengan tribulaciones, vengan enfermedades, venga lo que venga, hermano. Ahora está el coronavirus por todo el mundo, todos los países, muere gente, 1000, 2000, ya
pasaron los 100.000 y cuántos van contando y no sé lo que va a durar esto. Hay un miedo en toda la gente, hay una tribulación. Si esto no es una tribulación, entonces ¿qué es? No es la gran tribulación, es una tribulación. Produce miedo, porque ya está todo profetizado. Pero la iglesia de Cristo va a estar protegida, va a estar guardada, porque no nos ha traído Dios para que sufrir todas estas pandemias, todas estas pestes, no, para que nosotros disfrutemos en el Evangelio y a través de la fe podamos superar cualquier adversidad, sea una enfermedad, sea una necesidad. Este hermano que atendía la obra aquí en Esmirna, ¿sabe lo que era? Era un hermano pobre. Acá dice la Biblia, yo lo creo así, literalmente. Pero Dios le dice ahí entre paréntesis, tú eres rico, en el espíritu eres rico, en la fe eres rico, pero a pesar de que sos pobre, él a lo mejor habrá pensado, si yo tuviera plata, ¿a cuántos ayudaría? Si yo tuviera plata, cambiaría los muebles. Si yo tuviera plata, me compraría un auto. Si yo tuviera plata, haría esto, haría aquello. Y bueno, si yo tuviera plata, pero era pobre, no tenía nada. Eran tiempos malos, tiempos de persecución, hermano. Era difícil vivir en ese tiempo de las iglesias de Asia. Mayormente cuando el Imperio Romano estaba gobernando todo ese territorio. Entonces Dios lo consuela. Y aparte de ser pobre, Dios viene y le dice, mira, vas a ser puesto en la cárcel, vas a sufrir una tribulación por 10 días. Pero sé fiel, porque después de esa prueba venía la victoria, venía la bendición. La bendición de Dios tiene que llegar un día. La bendición de Dios va a venir, espérela. No decaiga su brazo y no diga, bueno, nací pobre, moriré pobre y yo soy un cristiano más pobre que todo. Y no se desanime, la bendición de algún lado un día va a venir. Crean al Señor, porque el Señor dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esto es lo que le pide Dios. Yo te daré la corona de la vida. Estaba mirando aquí en 2 capítulo 5, verso 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ven? La palabra de Dios nos enseña que todos, no va a quedar nadie exceptuado, todos los cristianos, hombres, mujeres, todos los cristianos, tenga cargo, no tenga cargo, tenga ministerio, no tenga ministerio, todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo para recibir, dice la palabra de Dios, una recompensa, según lo que hayamos hecho con nuestro cuerpo, cosa buena o lo malo. Dios lo sabe. Usted lo sabe, yo lo sé, pero la Biblia dice que todo tiene que ser ante el tribunal de Cristo. Y a veces cuando uno escucha la palabra de Dios, es como que si estuviera delante del tribunal, porque la palabra de Dios saca a luz todas las cosas ocultas de los corazones, también dice la Biblia. Pero el que quiera tener una recompensa de parte de Dios, tiene que saber que va a pasar por el tribunal de Cristo. Bendito sea el Señor. Esto no quiere decir que va a perder la salvación. La salvación de Dios está asegurada. No porque diga el que venciere, eso quiere decir que si no vence pierde la salvación. No. La salvación ya la tiene asegurada en Cristo Jesús. Al que venciere, quiere decir que al que venciere todas esas cosas que dice la palabra del Señor. ¿Ve? Dice, yo le daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. La muerte segunda es aquella donde va a ser echado la bestia, el falso profeta y Satanás mismo, en el lago de fuego ardiendo. Esa es la muerte segunda. La muerte de la muerte vendría a ser, porque después ya no existe más la muerte. La muerte será lanzada al lago de fuego ardiendo.
Pero Cristo murió y resucitó para nunca más morir, porque Él es la vida. Y todo aquel que cree en Cristo va a pasar lo mismo, va a resucitar, resucitaremos con Él. Tenemos la promesa de la resurrección, tenemos la promesa de la resurrección y tenemos que mantener firme la fe, hermanos. Esta es una iglesia que no recibió críticas. Las otras sí, de una forma y de otra Dios les llama la atención, de una cosa, de otra, pero esta Esmirna encontramos que no recibió ninguna crítica de parte de Dios, ni le pidió que se arrepienta, ni nada de esas cosas, sino que viene Dios y lo anima y le dice, tú eres pobre, pero eres rico en el Espíritu. Yo con eso me basta y sobra, hermano. Al creer en Cristo Jesús, yo soy el hombre más rico del mundo. Un presidente no tiene lo que nosotros tenemos. Un gobernador no tiene lo que nosotros tenemos. Ojalá tuvieran, ojalá, como le dijo el apóstol Pablo a uno de esos que lo estaban ahí en el tribunal, que lo estaban acusando y lo habían llamado para que se defienda. Y uno de ellos le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo, por poco, por mucho, ojalá te hubieras convertido. Ojalá, dice, excepto estas cadenas, todos ustedes crean en Cristo Jesús. Y no podemos callar, hermano, delante de nadie lo que Dios ha hecho en nuestra vida, a pesar de que no hemos estado con Él, no lo hemos visto, no hemos escuchado su palabra, pero creemos en el testimonio apostólico, creemos en la palabra del Señor, creemos en lo que escribió Juan en la isla de Patmos. Y la palabra es para nosotros en este tiempo, que tenemos que ser fiel hasta la muerte y Él nos dará la corona de vida. Que el Señor le bendiga, hermanos, grandemente. Amén.